Pues en los próximos minutos vamos a conocer la historia de una empresa familiar que la verdad es que es muy curiosa. Empieza, por ejemplo, con unas gallinas y acaba siendo un referente mundial de la alimentación animal. Hablamos del Grupo Tejedor Lázaro y en los próximos minutos vamos a hablar con su presidente ejecutivo, que es Carlos Tejedor Lázaro. Carlos, muy buenas y muchísimas gracias por atender a Negocios Televisión. Es un verdadero placer poder estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, Carlos, el comienzo de esta historia, como decimos, es del todo curioso. Empieza con unas gallinas en un pequeño pueblo de Segovia en 1951, si no me equivoco con la fecha. Háblanos un poquito más profundamente de ese comienzo de la historia de la empresa. Bueno, nuestros padres eran dos maestros rurales de escuela, como a ellos les gustaba sentirse, además eran vocacionales, maestros de escuela. Y luego, claro, en aquellos tiempos, las personas que vivíamos en el medio rural o que vivían en el medio rural, yo soy posterior a la fundación del grupo, pues tenían que dar clases particulares para poder realizar los estudios de bachillerato. Entonces mis padres efectivamente ejercían esta labor con posterioridad al trabajo normal en la escuela. Y entonces, dando esas clases particulares, ellos acogían tanto los alumnos que querían estudiar de forma proactiva y por tanto estaban dispuestos a pagar por las clases, como también seleccionaban a aquellos otros que no podían pagarlo, pero sí notaban en ellos cualidades para poder llevar a cabo esta labor. Entonces, efectivamente, daban estas clases y empezaron a recibir como obsequios, a cambio, la economía del trueque, ya que no te puedo pagar, pues te voy a regalar una gallina, o te voy a regalar tomates, o te voy a regalar... Y entonces, de esa manera, ellos empezaron a tener un conjunto de gallinas, poco a poco, ¿no?, paulatinamente. Y efectivamente, cuando se vieron con un número de gallinas que ya no realmente iba más allá del autoconsumo, iniciaron una labor de comercialización de los huevos, naturalmente a nivel muy local, pero ahí efectivamente se dieron cuenta y tomaron conciencia de que era algo que era susceptible de llevar a cabo una actividad empresarial. Y a partir de ahí, juntos, empezaron esa labor y constituyeron ya en muy breve plazo el primer gallinero, ¿no? Un gallinero pequeño, modesto, pero que todavía hoy conservamos y que seguimos llamando el gallinero, y ahí empezó todo. Y nosotros esa fecha, cuando mis padres aún vivían, estimamos que fue en el año 1951. Bueno, y al final este negocio pasó de empezar con unas gallinas, al final convertirse en una empresa que es referente mundial en el mundo de la alimentación. Hablamos concretamente de la compañía Divac. Háblanos un poquito más también de la historia de concretamente esta división. El Grupo Tejedor Lázaro tiene dos grupos. Uno es el Grupo Divac, al que amablemente te has referido, y otro es el Grupo Derwen. En el Grupo Divac lo que hacemos es fundamentalmente dedicarnos a la elaboración de alimentos, tanto para acuicultura, producción y alimentación de peces, como para la alimentación de animales de compañía. Y en este sentido, ahí nuestra misión es nutrición, alimentación, bienestar y salud de los animales, tanto de los animales de compañía como de los peces que alimentamos. Y en el Grupo Derwen lo que hacemos son actividades relacionadas más con la actividad de servicios, y fundamentalmente hemos hecho desarrollo internacional y también una actividad muy importante de ingeniería, muy especializada en el mundo de la acuicultura y en el mundo de la alimentación animal. Esas son las actividades principales que hacemos, y eso lo hacemos en la actualidad en 72 países. Bueno, una de las cosas más interesantes que me parece que hace la compañía, sin duda, es esa fabricación de productos de alimentación para mascotas, para perros y gatos sobre todo. Y este mercado, la verdad es que es de lo más curioso. Por ejemplo, un pequeño dato que podemos darle a los espectadores es que en España solo el número de perros que hay en nuestro país ya roza los 7 millones. Háblenos también un poquito de ese jugoso mercado que es el de la alimentación para mascotas. Bueno, el animal de compañía es algo que es un animal que va tomando cada vez más protagonismo, y además está en un periodo en lo que es la parte del primer mundo, lo que es los países occidentales, está en un avanzado estado de humanización. Por tanto, es verdad que los animales de compañía se les asimila en un porcentaje muy alto en el mundo occidental a lo que podría ser incluso un miembro más de la familia. Y eso efectivamente nos obliga a las empresas a dar un tratamiento del más alto nivel desde el punto de vista de los cuidados y la alimentación. En este sentido es un elemento fundamental. Naturalmente somos lo que comemos, somos lo que nos alimentamos, y en ese sentido esa es la vocación, o una de las vocaciones más importantes que tenemos dentro de la compañía. Y como bien indicas, es un mercado creciente, está creciendo en todo el mundo.
En la parte occidental sigue creciendo, pero sobre todo en terceros países y países en desarrollo, el crecimiento es mucho más elevado. Por tanto, es cierto que el futuro se adivina como un mercado creciente y donde efectivamente pues entendemos que vamos a poder seguir creando oportunidades. Vamos a ponerle cifras, Carlos, al Grupo Tejedor Lázaro para que entendamos un poquito más la dimensión, el tamaño que puede tener la compañía. Por ejemplo, ¿cuánto factura el grupo? El año pasado facturamos agregadamente unos 120 millones de euros. ¿Y qué futuro exactamente ven para la empresa, por ejemplo, con la coyuntura actual que tenemos económicamente hablando? Y a lo mejor no sé si ustedes están viendo algún tipo de problema relacionado con, por ejemplo, la inflación o la falta de suministros, que ayer, por ejemplo, conocíamos aquí en el Congreso de la Empresa Familiar, que era una de las principales preocupaciones para los empresarios. Efectivamente, en estos momentos el problema más grave que tenemos este año es la situación que hay en relación a las materias primas. Las materias primas no se están produciendo en la cantidad que se estaba produciendo anteriormente de la crisis del COVID, y entonces ahora mismo hay un desajuste muy importante entre la oferta y la demanda y está provocando un incremento de precios muy alto, muy difícil de absorber por parte del consumidor final y por otra parte también está provocando escasez en algunas materias primas. Eso requiere efectivamente una estrategia muy específica para resolver y solventar estos problemas y requiere también un cierto tiempo, pero pensamos que es un problema que ha venido un poco para quedarse. Es que yo no creo que sea de fácil solución que volvamos atrás con los precios que había anteriores de las materias primas. Entonces nuestro trabajo consiste, lógicamente, en seguir innovando para ser cada vez más competitivos, más productivos, pero también tenemos que ir trasladando a nuestro consumidor final pues la situación real que se produce con los precios y con los costes. Y luego además, fijaros la problemática que tenemos con los costes energéticos. Los costes energéticos son verdaderamente escandalosos, están prácticamente más que duplicando. Depende un poco de cuál sea el consumo que tú tengas de energía, pero evidentemente para empresas como la nuestra, donde nuestras fábricas y nuestras plantas pues tienen un consumo energético importante, pues los costes ahí se duplican y eso lógicamente hay que abordarlo. Bueno, Carlos, teniendo en cuenta todos los retos económicos que tenemos por delante durante los próximos años, incluso teniendo en cuenta que hablamos de una empresa que está en uno de esos mercados en los que está presente, es un mercado creciente, como nos decías, y que también es una compañía que factura al año unos 120 millones de euros, también quería preguntarte pues, qué planes de crecimiento tienen, si por ejemplo entre esos planes estaría una posible salida a bolsa, o es una cosa que a una empresa familiar como la de ustedes pues, puede dar cierto miedo por el tema de pues perder el control de su compañía. No, nosotros dentro de lo que somos nuestra familia empresaria, lo que pretende es aportar valor a la sociedad, crear riqueza en la sociedad. Tenemos un compromiso social muy evidente, estamos muy altamente involucrados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos tremendamente involucrados con la generación de riqueza, con la creación de empleo, estamos también muy involucrados con todo lo que tiene que ver con la generación de ecosistemas sostenibles allí donde estamos. Estamos presentes de forma muy importante en España y en la República Checa, con plantas productivas en ambos países y asimismo estamos con presencia, como comentaba antes, en 72 países. Entonces realmente lo que tenemos siempre que estar muy abiertos mentalmente a todas las herramientas que podamos encontrar o que podamos necesitar para llevar a cabo nuestros sueños. Y esos sueños, evidentemente, si requieren por parte de la familia empresaria determinados cambios de mentalidad, estoy seguro que estaremos absolutamente disponibles para hacerlo. Para nosotros lo importante es poder cumplir con nuestro propósito y con nuestra misión y con nuestra visión. Para nosotros es lo verdaderamente importante como familia empresaria. Y eso es lo que yo intento representar. Por supuesto. Bueno, pues Carlos Tejedor Lázaro, presidente ejecutivo del Grupo Tejedor Lázaro. Muchísimas gracias por atender a Negocios Televisión. A vosotros, un placer. Sin duda una historia de lo más curiosa que, como les contábamos al principio, bueno, empezó en los años 50 en un pueblo de Segovia con unas gallinas que, bueno, se regalaban como obsequio a unos maestros, a este matrimonio Tejedor Lázaro allí en ese pueblo de Segovia, y que ha acabado con una compañía que factura al año unos 120 millones de euros.